José Luis Acosta, director general del Instituto Caro y Cuervo, aquí a mi izquierda. José Luis Acosta es administrador público, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, especializado en alta gestión gerencial. Su actividad laboral ha estado siempre ligada al sector cultural y al sector social. Ha estado vinculado al Instituto Colombiano de Cultura y al Ministerio de Cultura por más de 25 años. Laboró igualmente con la UNESCO, donde durante más de 7 años fue secretario general del Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, CERLAC. Director encargado y director titular de la Oficina de Perú, cargos en los que lideró la Agenda de Políticas Públicas Iberoamericanas para el Fomento del Libro y la Lectura, e importantes proyectos de gerencia social en los que el libro y la lectura fueron generadores de sosiego y transformación. Desde hace 2 años regresó al Ministerio de Cultura como asesor del despacho, donde acompaña la agenda institucional y de políticas culturales. En noviembre de 2012 fue encargado de la Dirección General del Instituto Caro y Cuervo, entidad pública de carácter nacional con el compromiso de proponer y ejecutar políticas para documentar, consolidar y enriquecer el patrimonio idiomático de la nación, desarrollando y promoviendo la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las diversas formas de comunicación a través del lenguaje, la literatura y la cultura hispanoamericana. El Instituto Caro y Cuervo es un centro de altos estudios, innovador en la investigación, formación y aprobación social del conocimiento en sus áreas misionales, y hace aportes significativos al reconocimiento de la legitimidad de las diferentes formas de comunicación para la convivencia en la diversidad. Presidente. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Nos corresponde, en el marco de este importante congreso, abocar un tema también muy complejo, con diversas miradas: la edición digital y el libro electrónico. Hemos podido escuchar en las ponencias y anteriores espacios a este panel diversas referencias a esta temática. Por ejemplo, hoy el presidente de Betancur decía que el libro había transitado históricamente entre la tristeza y la alegría. ¿Será este un momento triste o alegre para el libro? Se habla de la cohabitación, o cómo estos dos modelos o formas de presentación del libro pueden coexistir o cohabitar. Seguramente en este espacio podremos tener algunos elementos de juicio adicional. Y como sin lugar a dudas podrán quedar muchísimas más preguntas que respuestas, trataremos de dejar un espacio al final para resolver las inquietudes que el tiempo lo permita. 3 o 4, dependerá mucho de la precisión y contundencia de las preguntas. Trataremos de evitar que la pregunta se convierta en una ponencia adicional, el tiempo no nos dará. En ese orden de ideas, pues agradecemos su presencia y quedamos en manos de ti, querido Joaquín. Muy bien, presento a nuestro coordinador, Joaquín Álvarez de Toledo, director general Círculo de Lectores. Joaquín es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Administración y Dirección de Empresas en Barcelona, España. Tras 6 años en Accenture en proyectos de consultoría, inicia en 1994 su trayectoria profesional en el sector editorial en el Grupo Planeta, donde ha desempeñado durante 19 años funciones en distintas áreas de negocio y empresas del grupo. A destacar su dilatada experiencia en el ámbito internacional, en especial en todos los países de habla hispana y portuguesa, y la dirección del área ilustrada e institucional de la división editorial del grupo, dirigiendo sellos de prestigio y rigor. Desde septiembre de 2010 está al frente del Círculo de Lectores como director general.
Círculo de Lectores es el mayor club de lectura de lengua española, con sede en Barcelona, con 1 millón de socios y participada por 2 grandes grupos de referencia del sector, Bertelsmann y Planeta. En febrero de 2012, Círculo de Lectores lanzó su propia plataforma digital de venta y suscripción de ebooks llamada BookWood y un nuevo sello digital @books con el objetivo de ampliar su público lector que publica títulos inéditos de todos los géneros. Dichas iniciativas digitales le han permitido lanzar este pasado mes de septiembre Nubico, un ambicioso proyecto digital de la mano de un importante socio tecnológico, Telefónica. Nubico trabaja para ser la plataforma de referencia para la lectura digital bajo el modelo de suscripción y una referencia de mercadeo digital de ebooks. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, José Luis. Pues ya sin más, voy a dar paso a los diferentes ponentes de la mesa. En primer lugar, presento a Pablo Arrieta, arquitecto de profesión, lector desde chiquito y diseñador por vocación. Pablo ha estado envuelto en el diseño digital y desarrollo web desde 1995, desde Colombia. Pero luego, después de ser seleccionado por Macromedia, luego Adobe y Wacom, por su presentador local, ha tenido que estar alrededor de Sudamérica introduciendo a los diferentes diseñadores las últimas herramientas de diseño. Profesor desde 1998, tanto en su propia academia como en la Universidad Javeriana y de los Andes, desde el 2008 ha sido participante activo en la evolución del mundo editorial en español. Pablo. Hola, muchas gracias. Bueno, la cuestión acá es de afán, así es que toca hacer fan giro para poderles mostrar una cantidad de cosas que quiero. Podría hablarles de los libros que está haciendo la Biblioteca Nacional de Colombia, que está haciendo unas cosas bellísimas, digitalizando nuestro patrimonio. Ya han empezado con La Vorágine. Yo nunca había podido ver el manuscrito de La Vorágine de José Eustacio Rivera, y cortesía de los libros digitales lo podríamos ver, pero no me interesa mostrárselos. Después ustedes lo bajan y lo disfrutan en sus aparatos. También podría mostrarles mis libros favoritos en América Latina, que son los que están haciendo Conaculta. Los libros digitales de Conaculta son, como dicen las madres superiores de los colegios en Colombia, de puta madre. Son increíbles. Este blanco Octavio Paz es bellísimo, en donde yo no solamente tengo el poema, sino que también puedo ver versiones, puedo ver elementos facsimilares. Podría incluso invitar al poeta a que nos lo lea. El comienzo, el cimiento, la simiente latente. Podría callar, la palabra en la no quiero. Y puedo ir seguramente a los comentarios que hacen diferentes expertos que están expandiendo y que le están explicando a la gente para qué sirve este libro, qué relación tiene con nuestro contexto actual. Pero tampoco les voy a mostrar esto porque ustedes pueden bajar y pueden tener. Les podría mostrar Silencios, que es uno de los libros más bellos que se ha hecho en Colombia y que nadie conoce. Es hecho por unas fotógrafas caleñas que se fueron a vivir a los llanos orientales, porque ellas creen que las mineras y la extracción petrolera va a acabar con este tipo de vida. Y lo que hicieron fue un libro bellísimo que es de género, porque se fueron por toda esta provincia buscando mujeres, y cada una de las mujeres cuenta su historia. Entonces le podemos decir que quisiera ver a Doña Delia, y acá tengo a Doña Delia, que la podemos ver. Pues si yo volteo esto, no solamente la podría ver, sino en determinados casos no están todas las mujeres así, algunas las podemos oír. Y podemos oír los pájaros de los llanos, y podemos oír la mujer hablando con la voz de los llanos, y podemos oír tantas cosas que no caben en el papel. Quedaría para estos 10 minutos, pero es que tampoco eso es lo que les quiero mostrar, porque lo pueden bajar, créanme, todo esto está en su iPad más cercano. Les voy a mostrar, no es por chicanear, pero yo tengo uno que otro libro electrónico. Esto es solamente mi colección en iTunes. Si les mostrara el Kindle, pues se darían cuenta que me he ido medio quebrando, pero es que es muy útil llevar 400 libros en un dispositivo de estos, sobre todo cuando el suegro de uno vaya solano, selva colombiana,
y él tiene uno de estos. Entonces, pues, y lea ya no a luz de las velas. Les quiero mostrar una cosa porque yo dibujo y hago cositas. Entonces, voy a empezar. ¿Cuánto llevamos? ¿2 minutos? Ok, muy bien. No, para saber, porque estoy viendo el relojito. Lo chévere de los libros electrónicos es que arriba dice 3:45. Entonces, yo ya sé cuánto tiempo tengo. Este es un dibujo de un sitio, me lo ayudó a hacer un amigo que se llama Zagar, y él empezó a dibujar en mi tableta, yo después lo terminé. Les podría contar la historia del mapa de Waldseemüller y Matthias Ringmann, que está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es de 1507, y sería un poco problemático porque este mapa es el mapa que le da nombre a un continente, América, que no tiene el nombre de la persona que lo descubre, sino de la persona que nos enamoró de él, Américo Vespucci. Y lo ponen 2 alemanes que nunca conocieron siquiera el mar, Matthias Ringmann y Martin Waldseemüller. Es más, curiosamente ahí está el Océano Pacífico, que todavía no había sido descubierto. Pero no me quiero tirar esa celebración, al parecer acabó un avistamiento de objetos voladores desconocidos, pero esa forma de América me dice que alguien tenía una información que nosotros hemos olvidado. Este mapa lo encuentro en 1901 en Huelva, o sea, doblado en la colección de Matthias Schoner, un padre jesuita alemán, y desde 1901 está, y si no lo han visto, peregrinen, vayan a la Biblioteca del Congreso Norteamericano, que ahí lo tienen porque ahí viene la palabra trademark, América, que para ellos es un país, para nosotros es un continente. Les podría mostrar, estuve en una celebración muy interesante donde hubo un rey y las personas de estas tierras le bailaron al rey. Yo me sentía bueno, futuro príncipe, futuro rey, es príncipe todavía. Pero resulta que este señor, cuando lo veía, yo decía, estoy viviendo La Misión, la película La Misión de Joffy, cuando están bailando. Yo decía, no, es más, como ustedes de pronto no estuvieron, se los muestro. Esto es esta pantalla completa. Vamos a ver los indígenas. Ustedes perdonarán, pero esta es la visión de un cronista, o sea, yo no... Y de pronto me encontré uno de los chicos que baila mejor en ese país, y él ha sido... Les mostraría que Mario Vargas Llosa, que se acaba de ganar un premio Nobel, inusitadamente dijo que nos tocaba volvernos bilingües. Lo que él no dijo es que bilingüe quiere decir en este momento no solamente español, inglés, francés y otros idiomas, sino español, HTML, Java, iOS y todos los demás lenguajes de programación. El lenguaje más difundido en el mundo en este momento se llama HTML y no viene de ninguna de las academias que nosotros conocemos. Hubo unas frases interesantísimas en el discurso del tercer señor, que fue un chorro de ideas y fue una cascada de oxigenación para todos los que estábamos asistiendo, porque nos recordó cómo por las grietas se está metiendo el lenguaje español, entre maleteros, entre los espaldas mojadas y demás. Vimos directores de academias y vimos también a una persona que nos habló del tinaco. Me encantó porque esa es una palabra que tiene que ver con estos tanques que los hacía Tin and Company, pero evidentemente me da por buscar en internet y siempre están los que se tiran todo, los aguafiestas. Alguien dice en Panamá los cestos o recipientes para basura se llaman tinaco por la historia que nos contaron, y después un tipo dice que eso es mentira. Dice que eso es querer justificar el sufijo co, parece simplemente un aumentativo despectivo como pajaraco, pero es de apellido, de nombre Jordi. Creo que nunca ha pasado por estas tierras. Y después firma otra Elena explicando que esto no tiene nada de norteamericano. Carajo, si yo le digo que se llama Tin and Co porque vimos eso, ¿por qué no me creen? Pero esto es internet, un sitio en donde la gente desde alguna parte de España puede decir cosas y nosotros tenemos que decirle no, mentira. Mira que en Puerto Rico el jugo de naranja se llama jugo de China. ¿Por qué? Porque así se llamaban las cajas donde metían las naranjas. Venían made in China. Entonces, y yo vivo en un país que se llama Colombia, en donde las personas se llaman USNAVI por los barcos que decían US Navy.
Bueno, y tenemos el sitio donde me llevaron a dar esta charla, se llama Izquiatlapa. Y yo no entendía, yo no sabía qué es ese vocablo, qué es esa cosa, hasta que veo todo un presidente me explicó qué es lo que quiere decir. Es que este sitio donde uno lo coge el aguacero, lo atlapa. Claro, este es un presidente uruguayo que no está acostumbrado a la lluvia tropical, no lleva ni un sombrerito de Panamá, que eso ayuda mucho. O sea, yo vi Fitzcarraldo y me encantó. Mire, vimos un príncipe, el tipo hablaba de cosas muy altas, muy largas, y él habló de cómo acá el Quijote entró y nos contó cosas. Y después, en la última conferencia de anoche, un profesor de Panamá nos contó que el Quijote era subversivo. Y recordó que Cervantes quería estar donde la acción estaba en esa época, es decir, ser gobernador al menos de una ciudad tan aburrida como Cartagena. Y no lo dejaron. Y por eso le dio por escribir esta cosa, que nos llegó, y el español era el lenguaje subversivo. Era, haz de cuenta, lo de los ebooks en este momento, ¿no? Y después un presidente nos recordó que los libros llegaron acá con los curas. Y siempre que vemos un cura vemos un libro, pero yo nunca he visto una fotografía de un conquistador dándole a la lectura. Pero eso es curioso. Esta mañana me llegó el reporte anual de la Asociación de Impresores Internacionales, Publishers International, yo no sé qué, y esta es la división de todos los medios. El 17% va para TV, el 16% para suscripciones, el 15% para editorial, muy técnico, una cosa. Es más, esto es el mundo editorial, 40% other markets, los otros mercados, y el 26% son los gringos. Then, if you want to be alive, you have to be there. Por eso es que Frank Sinatra nos cantaba, New York, New York. Si lo haces allá, te vuelves Rubén Blades. Y Rubén Blades nos hizo bailar a todos con salsa, que mucho nos llegó desde Nueva York. Entonces, lo que pasó en la música puede pasar también con las letras. Y por eso vemos que ahora los grandes escritores latinoamericanos residen en los Estados Unidos. Si no, pregúntense cómo la puedes perder, La asombrosa vida de Oscar Wilde y otra cantidad de escritores que están por allá. Pero bueno, después yo estas fotografías las pongo en Instagram, que es un servicio que yo utilizo en internet, que me sirve bastante. En la mañana de ayer nos dejaron una caja increíble con una cantidad de regalos a los que estamos acá sentados hablándoles, y una de ellas es algo de lo que les voy a hablar. Es un libro que se llama Vasco Núñez de Balboa, de 600 páginas. Ellos no contaban con que ya traemos maletas chicas porque los aviones no nos dejan meter, pero eso es un libro que me tengo que llevar, porque en una de las páginas dice que uno de los piratas que estuvo acá, que es un tema que me encanta, la piratería, es el señor William Dampier. Y William Dampier atacó Panamá y atacó Santa María y atacó otras costas, y es un tipo berraquísimo. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, esto volvemos a mi herramienta. Mire que cuando yo tomo mis fotografías y comparto, quedan todas geoposicionadas. Es decir, cada vez que yo pongo un granito de información en internet, queda en el sitio en el que está. Entonces esto es Chiriquí, y Chiriquí es una ciudad chiquita que le tuvo mucho miedo a este pirata Dampier. ¿Que dónde queda? Pues ahí, estoy viéndolo en el mapa, queda muy lejos de donde estamos. Este es para los ecuatorianos un susto este pirata, pero resulta que este pirata sí tiene el retrato con libro. No solamente escribió uno, escribió muchos. Es más, me compré uno mientras iba en el bus hacia la ciudad de Panamá. No pude comprarle Vargas Llosa porque no está a la venta. Estos son algunos de los problemas de la distribución del libro. Un libro de piratería sí está, pero el otro no. Y esta es una fotografía de la época en donde este pirata que les acabo de decir, Dampier, está rescatando al señor que inspira Robinson Crusoe. Este Robinson Crusoe leyendo con un libro, Los Evangelios, que me recordó mucho a la señora que encontré hoy en la ciudad vieja de Panamá, que estaba leyendo los Evangelios en su casita. Y estos son los libros del señor Dampier, y estos son los dibujos del señor Dampier. Los dibujos del señor Dampier, porque aparte de robar, meterse en las ciudades y llevarse a las chicas bonitas, como los piratas siempre han hecho, inspiró a Alexander Humboldt. Dampier. Y resulta que este señor fue el primer hombre que estuvo en Australia, y todos sus dibujos inspiraron a Charles Darwin. Es más, en las notas de Darwin dice el viejo Dampi.
Pero Darwin, sus hijos, dibujaron encima de la evolución de las especies. Este es el manuscrito de la evolución de las especies. Y los niños de Darwin dibujaron acá. ¿Por qué se salvaron estos manuscritos? Porque Darwin quería salvar los dibujos de los niños. Esta es la guerra de los vegetales, hecha por uno de sus hijos a los 10 años. Este es un chico acá, ya va a cerrar. Este es un chico de Panamá. Y este chiquito me mostró un gran tesoro que tenía, una letra X que recogió por alguna parte de la ciudad. Y resulta que cuando le das juegos a los chicos pueden hacer cosas interesantes. Esta presentación es un ebook y lo hice con una herramienta que se utiliza en los colegios norteamericanos para hacer ebooks. Lo hacen niños de primero elemental. Esta herramienta con la que se construyen libros electrónicos se puede utilizar así. Y ustedes dirán, no, pero eso es la brecha. Esta es la directora de la Biblioteca Pública de España, sorprendida con algunos textos facsimilares que se pueden ver en el iPad, hablando con un amigo acá Pero este es un instrumento, y este instrumento llegó a nuestras tierras sin instrucciones. Nadie vino de Alemania a decirnos, así se toca el acordeón. Donde hubiera pasado eso, todas las fiestas de 15 en nuestras tierras hubieran sido bailando polka. Como eso no pasó, los maestros artesanos cambiaron toda la escala cromática, le metieron hicieron lo que se llama ahora hacking y modding. Hackearon y modificaron esos aparatos y crearon eso. Hofner en este momento hace aparatos para América Latina, no es al contrario, regla de la tecnología. Ella se adapta a nosotros, no nosotros a ella. Y si no, pregúntenle a este maestro que puso a bailar a mucha gente. El acordeón panameño es también un corona. Corona 1, Corona 2, Corona 3 o Rey del Vallenato son las líneas que hace Hofner para nosotros. Yo ayer vi personas que en las conferencias compartían cosas, las guardaban, las atesoraban, pero descubrí que en Panamá sí hay esperanza. Y ayer el príncipe dijo, nosotros hacemos esto por los niños. Muy bien, descubrí que había un canal que está transmitiendo, que tiene 5.235 suscriptores, ha tenido 50.665 reproducciones y en Twitter tiene meros 200 seguidores. Les presento a mi amiguito nuevo, es un chico que viene de Chiriquí, es decir, los piratas ahora viven en Chiriquí. Y este chiquito está reportando absolutamente todo lo que está pasando en este congreso utilizando dos máquinas, su fiel Balboa, entregada por el gobierno panameño, y una máquina que él construyó con puras cosas que estaban en la basura de su casa. Es más, así se ve muy juicioso, pero así se ve parado, y ahí lo tienen enfrente. Es el único chico que vino ayer. Señores editores, si quieren ustedes tener contacto con el libro digital y con el mundo en el que yo estoy metido, conozcan a su público. Este chico va a ser productor de cosas, de software y demás cosas para la industria médica. A eso le interesa, ¿no es cierto? Ahí estás. Si ustedes logran hacer eso y logran que ese chico lea sus libros, nada de lo que yo les he contado es mentira. Todo esto puede pasar, no hay barreras. Las únicas, como dice Fito Páez, filósofo argentino, son cuestiones de actitud. Así es que los voy a dejar con señores que van a hablar de la ciencia, que van a hablar de las bibliotecas y que van a hablar de la distribución de los libros para que se den cuenta que esto que les conté no es mentira, es verdad y ya está pasando, no es el futuro. Gracias. El siguiente ponente es el señor Hugo Brick, presidente de la editorial Médica Panamericana de Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, comenzó su trabajo en la editorial Médica Panamericana con 19 años y es su presidente desde 1995. Fue presidente de la Cámara Argentina del Libro en 1985 y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos. Hugo, buenos días. Buenas tardes. Esta mañana, escuchando las
sesión plenaria a Betancourt, él decía que, él dijo que en un congreso no quería que hable primero José María Sanguinetti porque le iba a quitar protagonismo. Bueno, le digo que después de escucharnos, Pablo, olvídense, ¿no? Bueno, escuché ayer un soneto, parte de un soneto de Lope de Vega, que me parece que viene muy bien para la ocasión. Y dice: siempre mañana y nunca mañanamos. Yo espero que después de escucharnos a nosotros, mañanemos. Así que vamos de lleno a lo que vengo a decir. Bueno, como presidente de Editorial Médica Panamericana, me gustaría contarles mi visión y experiencia en este, para mí, nuevo modo de transmitir conocimiento, el campo de los libros electrónicos y programas de formación en línea. Editorial Médica Panamericana fue fundada por mi padre Roberto y su hermano Ernesto en octubre de 1953. Casualmente, mañana, 23 de octubre, se cumplen 60 años de del lanzamiento de la editorial. Y ellos pensaron en un lema y en un objetivo y una filosofía importante, que era un mismo título para el inmenso espacio del idioma español. De eso hace 60 años, que prácticamente constituyen toda mi vida. De hecho, puedo afirmar que no sé plantearme mi vida sin la editorial o fuera de ella. Fui educado en un ambiente donde el aroma de papel impregnaba todo y no se concebía otro formato para nuestros contenidos. Pero hace ya unos años comenzaron a escucharse voces que nos hablaban del libro electrónico. Para nosotros, los editores de contenido en papel, el primer contacto con esa realidad surgió precisamente en un congreso de editores en el año 1984 en México. Y el congreso tenía un lema que era el libro y las nuevas tecnologías, 1984. La disertación inaugural correspondió al presidente de la Sony, Akio Morita, quien nos dijo a los que estábamos en el salón principal del Camino Real, nos dijo que las empresas tecnológicas iban a trabajar en el desarrollo de la pantalla. Además, nos mostró un disquito, un CD, hoy, digamos, elemento casi obsoleto, ¿no? Nos mostró un CD y nos dijo que en una cara de ese CD estaba grabada la enciclopedia de Japón, 5.000 páginas, con vídeos, con ilustraciones, con audio, y en el reverso las 9 sinfonías de Beethoven. Para que ustedes tengan una idea, en el año 84 no existía el CD. Y ese fue el primer contacto, casi un shock que recibimos los editores con respecto a las nuevas tecnologías. Él, cuando nos dijo lo de las pantallas, su pronóstico actualmente, me animaría a decir una profecía, se ha cumplido cabalmente. En la actualidad, gran parte de nuestros actos están vinculados a una pantalla. Un móvil, un celular, un iPad, un televisor, una computadora. Y nuestro cerebro también está en una pantalla. Y lo estamos dejando en la nube. ¿Acaso alguno de nosotros recuerda los números de nuestro cónyuge y amigos más cercanos? Ya casi no, ¿verdad? Durante muchos de estos últimos 30 años escuchamos a los colegas de los países más avanzados en la edición hablar de sus experiencias con el libro electrónico y nos mantuvimos expectantes
ante esa nueva realidad hasta que finalmente comenzamos a dar nuestros primeros pasos en este mundo, complementando nuestros libros impresos con una gran variedad de recursos multimedia, vídeos, audio, animaciones, combinación de recursos que nos han permitido mejorar significativamente la organización de los contenidos y, por tanto, también la experiencia de aprendizaje del lector. Parecería que uno de los efectos más relevantes de esta transformación es el desplazamiento de la mente lineal, capacitada para la lectura y comprensión de ideas engarzadas entre sí, formando un relato de larga duración que comenzaba en la página 1 y acababa en la de fin, hacia un nuevo tipo de mente que se muestra más ágil a la hora de desenvolverse en una nube de conceptos interrelacionados, desplazándose a voluntad, con una gran capacidad de orientación por el mapa de ideas generado, para profundizar en tantos conceptos como sea necesario. Bajo esta óptica, el papel del editor cobra más protagonismo que nunca. Muchas veces me preguntan cuál es el rol del editor. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que ver con la obra? La edición es un concepto integral que significa la búsqueda de los conocimientos y el cuidado de las palabras. Se inicia ese vínculo maravilloso y particular entre el autor y el editor que lo acompaña hasta llegar a materializar una idea en un libro que cautive al lector en dos sentidos, por su contenido y por su belleza. Es nuestra obligación como editores cuidar con esmero que la obra electrónica cuente con una estructura que guíe al lector en el proceso de asimilación de una idea. Por lo tanto, el contenido, base fundamental de cualquier obra, deberá ser trabajado según criterios pedagógicos para adaptarlo a estas nuevas tecnologías y adecuarlo así a las necesidades y expectativas del lector. Recién escuchamos a Pablo contarnos cuántas cosas se pueden hacer en el ambiente electrónico, ¿no? En cuanto al uso del lenguaje, el editor deberá, como hasta ahora, trabajar por ofrecer corrección lingüística y, en nuestro caso particular, por usar de forma inteligente un idioma común, el español, escogiendo términos médicos aceptados y bien sonantes en los distintos países de habla hispana, manteniendo siempre el rigor científico. Hace 3 años, siguiendo las pautas marcadas por los tiempos, todo nuestro catálogo se ofreció en formato electrónico, hace 3 años. Esto es libro papel digitalizado. Apenas pusimos en marcha este negocio, comprobamos que todas nuestras obras habían sido pirateadas y navegaban alegre y gratuitamente por el infinito mundo de Internet. Es de todo ya sabido que esta nueva forma de transmitir la información trae consigo nuevas amenazas que debemos afrontar y que podríamos resumir en una errónea interpretación de lo que es el derecho a informarse. El concepto llamado democratización del conocimiento ha avanzado sobre el derecho de propiedad intelectual de las obras literarias y científicas, de forma que se ha extendido la percepción de que los textos que se ofrecen en Internet deben ser gratis o extremadamente baratos. La característica de ser un producto digital, o sea, inmaterial, refuerza esa idea. Además, la utilización fraudulenta de los libros electrónicos constituye, por decirlo elegantemente, un delito socialmente aceptado y, por tanto, no se castiga. Teniendo en cuenta estas amenazas reales, me permito hacer una propuesta concreta. Solicito en este Congreso que las autoridades de los distintos países aquí presentes actúen y legislen en defensa de la generación de contenidos y su difusión en formato electrónico, del mismo modo que protegen el libro en papel. En este sentido, después de 3 años de
comprobar esta frustración, ¿no?, de colocar nuestro catálogo en formato electrónico, puedo decirles que dentro de 2 meses la editorial va a lanzar todo nuestro catálogo sobre una nueva plataforma propia, donde se verán las 700 obras en formato electrónico y también todo el material complementario, y veremos qué pasa. Supongo que a estas alturas deben preguntarse ustedes qué tipo de experiencia positiva les puedo contar sobre el mundo electrónico. Afortunadamente tenemos en marcha un nuevo modelo de formación electrónica en línea que es todo un éxito. En el imprescindible proceso de actualización continuada de los profesionales de la salud, los programas y cursos de formación en línea se han erigido en el pilar principal del negocio electrónico en escasos 2 años. En 2011 abrimos una nueva vía a nuestros conocidos programas de formación a distancia en el campo de la salud, creando un campus, campuspanamericana.com, en el que se une la experiencia editorial con las nuevas tecnologías al servicio de la formación. En dicho campus virtual se pueden encontrar desde cursos para estudiantes de distintos grados en ciencias de la salud hasta cursos en línea para profesionales, másteres universitarios y programas oficiales de actualización profesional en las distintas especialidades médicas. Todas estas actividades formativas están avaladas por sociedades científicas y acreditadas por prestigiosas universidades españolas y por el Sistema Europeo de Acreditación. En este corto periodo de tiempo hemos construido un catálogo de más de 50 acciones formativas de distinto nivel. Fieles a los ideales de los fundadores de la editorial, nuestro principal objetivo continúa siendo diseminar el conocimiento por toda España y América Latina, un mismo título para el inmenso espacio del idioma español. Decía Octavio Paz que el español es como un árbol, ¿no?, que tiene distintas ramas, y en esas ramas podemos encontrar los distintos países, pero es un solo árbol, y en eso trabajamos intensamente, y la culminación de nuestro trabajo inicial se materializó hace 2 años cuando tuvimos el honor de editar el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina Española, galardonado este año por el premio RAE como el ejemplo del mejor libro publicado en España en la especialidad diccionarios. Esta obra fue concebida para la normalización de la terminología médica en español y ha sido nuestra primera obra pensada desde sus orígenes para los 2 formatos, el impreso y el electrónico. Como les dije al iniciar mis palabras, estos 60 años de la editorial son casi toda mi vida. Me siento orgulloso de lo que he vivido hasta ahora y entusiasmado por lo que vendrá. Es un privilegio ser testigo y protagonista de tantos cambios a mi edad. No podemos predecir el futuro, pero como les he dicho, estamos trabajando para ser parte de él. Estamos mañanando. Muchas gracias. Muy bien, nuestro siguiente ponente, Arantxa Larrauri, directora general de Libranda. Arantxa nació en Barcelona, ciudad donde cursó sus estudios universitarios, licenciándose en la Dirección de Administración de Empresas por ESADE, donde también obtuvo el máster en Business Administration. Completó su formación en Phoenix, Estados Unidos, en la Escuela de Negocios Thunderbird. Desde el año 2002 ha estado trabajando en diversas exposiciones dentro del grupo Bertelsmann. En el 2002 se incorporó al Círculo de Lectores, donde tuvo varias exposiciones. Luego dirigió toda la parte comercial y ventas de la cadena de librerías de Bertrand en Portugal. En enero de 2009 empezó a trabajar en el departamento de Random House Mondadori, en el departamento comercial, en la posición de grandes cuentas. Y en febrero de 2010 asume el cargo de directora general
de Libranda, que es la distribuidora de libros digitales que se ha convertido en una de las compañías españolas más activas en la transformación digital de la industria editorial. Desde su posición de directora general de Libranda, Arantxa Larrauri trabaja junto a su equipo en posicionar Libranda como la distribuidora líder y de referencia en el mercado de contenidos editoriales en lengua española, así como en la continua ampliación de los servicios y soluciones tecnológicas que la empresa ofrece a editores, tiendas y bibliotecas. Actualmente Libranda trabaja a nivel nacional e internacional con más de 60 grupos editoriales y más de 150 canales de venta y bibliotecas online de todo el mundo. Arantxa. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación a la organización, es un privilegio. Yo quería hablarles un poco de la historia. Vamos a ver, hace 3 años, aproximadamente 3 años, en julio de 2010, nació Distribuidora Digital de Libros, sociedad anónima, que es más conocida como Libranda. Y cuando nosotros empezamos la andadura, nuestro lanzamiento fue muy polémico, porque hubo mucha gente que interpretó que éramos una tienda online, éramos una tienda online con una web muy poco amigable, muy aparatosa. Y estaban confundidos, no éramos una tienda online. También hubo gente que interpretó que sí, que éramos una distribuidora, entendían que fuéramos una distribuidora, no una tienda, pero no entendían por qué habíamos nacido como distribuidora, no veían el valor que una distribuidora podía aportar al contexto digital. Esa primera reacción nos llamó mucho la atención y, de hecho, más allá de pensar que es verdad que todo nuevo puede suscitar polémica o más allá de pensar que seguramente nuestra comunicación no fue eficaz, me di cuenta que los fundadores, los 7 editoriales que son fundadoras de Libranda y aquellas editoriales que empezaron a trabajar con nosotros desde el principio, teníamos tan claro cuál iba a ser el valor de la distribución en el contexto digital que pensamos que esa comprensión sería extensible y no estábamos en lo cierto y de hecho todavía hoy en día es un debate muy actual qué papel juega cada uno de los agentes en la cadena de valor y qué papel tiene la distribución y todos los demás, editores, bibliotecas. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Cuál va a ser nuestra misión en esta cadena? Entonces, por eso mismo, porque este debate es de tan rabiosa actualidad y porque es una de mis obsesiones personales como directora de Libranda, el buscar el valor para la compañía, porque si no, sin valor no hay supervivencia, el propósito de esta ponencia es resumir lo más brevemente posible qué han hecho en estos 3 años que tenemos de experiencia todos los agentes de la cadena de valor del libro electrónico en lengua española. Me voy a centrar en la lengua española. ¿Qué han hecho los agentes, los autores, los editores, los distribuidores, las tiendas y las bibliotecas? ¿Qué han hecho estos 3 años para conseguir que el mercado, actualmente, podemos hablar de que el mercado del libro electrónico, en libro general, aquí quito todo el académico y el técnico, ya está en torno al 3% de valor de mercado comparado con el papel? Y además, eso solamente es en valor, porque si miramos unidades y hablamos con los editores, muchos editores, para sus grandes libros, sus grandes bestsellers, los grandes libros vendedores, ya están en más del 10% de ventas en unidades, con lo cual es relevante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué han hecho? Vamos a empezar por los agentes y los autores. ¿Qué han hecho los agentes y los autores en este tiempo? Cuando empezamos hace 3 años, los editores no tenían todavía los contratos de derechos de autor, no tenían ningún contrato firmado para el derecho de explotación digital del contenido. Total, que hubo que empezar de cero en esas negociaciones. La verdad es que en estos 3 años el balance ha sido muy positivo, porque ya prácticamente todos los libros que se lanzan al mercado en lengua española, todos salen simultáneamente en papel y en digital, lo cual significa que se han conseguido los derechos. Y además para todos los territorios del mundo. Cuando negocia el editor con la gente, y este a su vez con el autor, se negocia para todo el mundo, que es muy importante. Este dato es muy importante. Entonces, este avance es fundamental. ¿Qué reto les queda ahora? ¿Qué reto hay ahora encima de la mesa? Pues como hemos visto por lo que dice Pablo y lo que ha comentado Joaquín, de nuevas formas de negocio. Joaquín ha hablado de que hay tiendas que quieren trabajar no bajo la modalidad de vender un libro, sino de suscripción, de que el usuario se pague una cuota y acceda a mucho contenido. Esos nuevos modelos, que además son naturales y debemos proliferar porque realmente el contenido intangible lo permite, el contenido digital lo permite, eso todavía no está del todo regulado. Y es muy importante que los editores, con los agentes o los autores, empiecen a pensar que tiene que regularse cuanto antes, porque va más avanzado el canal de venta en este caso que el propietario del contenido, con lo cual eso va a ser uno de los grandes retos. ¿Qué otros retos hemos visto en estos 3 años de los autores? Pues todo lo que se ha hablado esta mañana, que se ha mencionado, en relación a las plataformas de autopublicación. Es un fenómeno en auge que, viéndolo desde la distribución
nosotros trabajamos con muchas plataformas de autopublicación, plataformas que dan la oportunidad a los autores de tener su contenido disponible para la venta, una ventana de exposición, la ansiada ventana para exponer su obra, ¿no? Ese objetivo de los autores que trabajan con plataformas de autopublicación es el mismo que el de cualquier autor, es crear, es el sempiterno deseo, ¿no?, de crear una buena obra que encuentre al lector que la está buscando. Estas plataformas ayudan a eso, igual que las redes sociales, igual que los blogs personales de los autores, todo eso ayuda a la desintermediación de alguna manera. Pero lo cierto es que lo que estamos analizando estos años es que las plataformas, en el fondo, están intentando ayudar al autor más allá de lo que es la publicación del libro en una página web, sino que intentan ayudarle ofreciéndole nuevos servicios, servicios de corrección de estilo, servicios de distribución de contenido, servicios de elección de cubierta para su libro digital. Con lo cual, al final, parece que son una suerte de editores. Un sucedáneo se parece que estén convirtiendo de alguna manera en editores, pero con otro nombre. Esto en cuanto a los autores y los agentes. ¿Qué han hecho los editores? Los editores, ¿qué han hecho? Los editores, se puede decir que en el mercado del libro en español, el mercado del libro digital en español, han sido los líderes. En otros mercados como en el anglosajón, tenías una tienda como Amazon, que lanzó su Kindle, y que a raíz del lanzamiento arrastró a todo el contenido, a todos los editores, a digitalizar. En el caso del libro en español ha sido la inversa. Se puede decir que mucho antes de que tiendas tan importantes como Amazon, Google aparecieran en el mercado de España y de Latinoamérica, los editores ya estaban digitalizando su contenido, ya estaban negociando derechos. Todo eso es muy importante porque significa que han sido pioneros. Actualmente, todos los grandes lanzamientos de libros, prácticamente todos, están ocurriendo en simultáneo, en formato digital y en formato papel. Además, están ocurriendo a la vez en todos los territorios del mundo donde hay derechos y donde hay tiendas dispuestas a venderlos. Esta mañana había gente que decía, ¿cómo es posible que el editor tenga derechos universales y no se pueda comprar desde Panamá un libro concreto? Pues eso no es porque no puede hacerse, porque el editor tiene los derechos, pero no ha llegado a ningún acuerdo con ninguna tienda, o de Panamá, o tienda global, una tienda cualquiera que os pueda sonar, todavía no ha llegado a un acuerdo para ese territorio, porque se están negociando por territorio los derechos para comercializar el contenido. Con lo cual, hay que esperar a que alguna tienda de ese país en concreto o que una tienda global decida ampliar sus operaciones a ese territorio. O sea, normalmente no es culpa del editor, más bien culpa de que no se estructura bien la red de tiendas alrededor de ese país. Aparte de eso, también están lanzando temas, todo el tema bibliotecario, es decir, luego hablaremos de las bibliotecas. O sea, todos los editores están a la vez lanzando el contenido en el canal bibliotecario. Es muy importante, bibliotecas online, que es una parte del futuro importante. Por otro lado, simplemente añadir una cosa de editores. Los editores han trabajado arduamente estos años, y aún falta mucho recorrido, en reorganizar sus empresas, en buscar maneras de organizar equipos que se dediquen al mundo digital, equipos exclusivos para el contenido digital, la gestión del contenido, la relación con las distribuidoras, la negociación de los contratos, que es un mundo aparte, es muy complejo. Pues están creando equipos especializados y reorganizando las funciones de todos sus departamentos. Esto es importante porque en el futuro del libro, los precios del libro a la baja van a significar una presión enorme para las editoriales. Van a tener que hacer lo mismo con menos personas, lamentablemente, con menos estructuras, hay que decirlo porque parece que todo apunta a ello, y significa que además de eso va a tener que redefinirse muy bien las figuras dentro de las organizaciones. Esto en cuanto a las editoriales. ¿Qué están haciendo las distribuidoras? Y aquí es donde simplemente resumiré. Las distribuidoras han ayudado a las editoriales en esa, digamos, actuación pionera de expansión del libro electrónico al mercado español, el mercado del libro español. Hay varias distribuidoras en este momento, Librando es una de ellas, hay otras, y hemos trabajado cada uno con un grupo de editores. Curiosamente los editores se han ido asociando a diferentes distribuidoras. Muy pocas distribuidoras distribuyen el mismo editor. O sea, el mismo editor, cada uno ha cogido una distribuidora de confianza para trabajar el libro digital. Entonces, ¿qué hacemos las distribuidoras? Lo voy a resumir muy rápido. Hay dos maneras de trabajar con las distribuidoras. En el caso concreto de Librando, que ilustra lo que hacen las demás, nosotros trabajamos ahora, como ha dicho Joaquín, con 60 tiendas, 60 grupos editoriales, 150 tiendas y bibliotecas públicas online. Entonces, ¿cómo trabaja un editor? Un editor simplemente escoge, imaginemos un gran editor, lo que decide es, si yo trabajo con Librando, lo que hace es simplemente coge sus archivos digitales, coge sus metadatos, y esta palabra es muy importante que grabársela, casi tatuársela en la memoria, porque el metadato
es la información del libro y es lo que va a hacer que ese libro exista. Si no hay metadatos bien documentados, bien completados por parte del editor, donde se informa de todo lo relativo al libro, la temática, la sinopsis del libro, la información del autor, si eso no existe, nunca se encontrará ese libro en internet. Entonces, esto es fundamental. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos metadatos y archivos de los editores y cada día lo enviamos a los 150 canales de venta y a las bibliotecas. En simultáneo, tenemos una plataforma que lo que hace es que elige a esta tienda, a Amazon, hay que enviarle esa información así, a Apple hay que enviar la información como quiere, cada una quiere la información de una manera distinta. A Google de esta manera, a Barnes & Noble de esta manera, a la librería pequeñita de la esquina con la que también trabajamos de esta manera, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y a aquellos editores que nos piden más servicios, lo que hacemos también es negociamos nosotros con las tiendas en su nombre, negociamos los contratos, negociamos la promoción de los libros, etc. Esto es lo que hace en realidad la distribución. Lo digo porque gracias a las distribuidoras se puede acelerar todo el proceso digital, porque muchos editores confían toda la gestión digital en las distribuidoras. En las tiendas y los canales, porque veo que voy pasada de los 10 minutos, simplemente resumiendo, tiendas. Simplemente recordar que hay 150 tiendas ya vendiendo libros digitales en el mundo, 150 desde Amazon hasta la pequeña librería de la esquina, muy importante. De todas las ventas que nosotros hemos visto de los editores que llevamos, el 65% ocurren en Europa, el 25% en Latinoamérica ya y el 10% en Estados Unidos. Y todas las tiendas están haciendo grandes inversiones tecnológicas para garantizar que los usuarios que entran en su plataforma de venta tienen posibilidad de leer en todos los dispositivos, tablets, teléfonos, smartphones, e-readers. Todas están trabajando para que una vez entran en su tienda puedas leer en la nube en todos los dispositivos. Esto es muy importante. Y finalmente las bibliotecas, para concluir, se puede decir que las bibliotecas en estos 3 años, el año que han avanzado más es este año. El 2014 va a ser el gran año de las bibliotecas públicas en digital. Nosotros, de los 26.000 libros que distribuimos, 15.000 ya están disponibles en bibliotecas. Los editores han ido definiendo cada uno su modelo, generalmente modelos de licencia, no de venta del contenido, sino de licencia del contenido. Tenemos ya 3 bibliotecas en España, proyectos piloto, y recientemente se nos ha notificado que la plataforma que tenemos para bibliotecas nos han encargado la misión de implantarla en todas las bibliotecas públicas de España. Es un proyecto del Ministerio de Cultura que se nos ha asignado desde hace una semana. Y esto es un gran proyecto porque va a significar un salto cualitativo del libro electrónico en España. Lo mismo ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, tengo la certeza por la información que tengo en 2014. Con lo cual, el futuro del libro digital es grande. Ese 3% que he dicho, nosotros prevemos que sea el 6% el año que viene. Conclusión, yo creo que el valor de todos nosotros va a depender de que sepamos hacer cosas, de que sigamos moviéndonos. Todo el mundo se ha movido, es mentira que no se haya hecho nada, se han hecho muchas cosas en estos 3 años. Tenemos que seguir haciendo y tenemos que ser audaces para ir reinventándonos. Será la única manera de generar valor. Gracias, Arantxa. Nuestro próximo ponente, Daniel Pichel, graduado en Medicina en la Universidad de Panamá en 1986, realiza la especialidad de Cardiología y Ecocardiografía en el Hospital Español de México. Actualmente es cardiólogo clínico en la ciudad de Panamá. Durante 15 años ha dictado más de 300 conferencias sobre temas médicos con interés particular en cardiología, preventiva y reanimación. Actualmente es catedrático de cardiología en la UNAM. El doctor Pichel es editor asociado de la revista costarricense de cardiología. Ha participado como investigador clínico en trabajos de investigación y presentado ponencias en congresos internacionales y nacionales. Ha publicado además resúmenes clínicos, capítulos de libros y editoriales. Actualmente es columnista dominical regular del diario La Prensa y de la revista Soho de Panamá, con activa participación en redes sociales y foros de opinión. Muchas gracias. Como el panameño de la mesa, espero que el Congreso y nuestro país esté siendo del agrado de todos los invitados. Bueno, voy a hacer un comentario con respecto a lo que me imagino que están pensando ustedes después de la presentación con que empezó Pablo. Cuando murió Ayrton Senna, el campeón de Fórmula 1, dicen que llegó al cielo y que lo recibió San Pedro. Sacó la computadora, le dio su nombre a Ayrton Senna da Silva, empezó a revisar los datos, le dijo, bueno, mire, usted deje verificar, usted nació en Sao Paulo, sí. Dice, usted vive en Monte Carlo para no pagar impuestos en un yate, dice, sí.
Dice, ¿usted tiene un Ferrari, un Maserati? Dice, sí. Dice, ¿usted fue novio de Susha, la cantante? Dice, sí. Dice, bueno, está todo en orden, pase usted adelante. Cuando va pasando le dice, señor Sena, permítame, mire, quiero advertirle que para usted el paraíso va a ser una porquería. Bueno, más o menos eso puede pasar con nuestras presentaciones después de lo que nos enseñó Pablo. Bill Gates dijo en algún momento que la gente leía poco y que él creía que no es que la gente leía poco, sino que la gente leía diferente. En un libro que escribió en 1998, él dijo que desde la imprenta de Gutenberg nada había cambiado ni impactado de tal forma el conocimiento humano como el Internet y los medios digitales. Y de eso que vamos a hablar un poco hoy, haciendo énfasis particular en lo que se refiere a la literatura científica y, por razones obvias, a la literatura médica. Estamos viviendo una revolución de medios digitales. Si la gente lee menos, tal vez tenga que ver que hoy la televisión tiene 200 canales, en lugar de 4, como cuando yo tenía 8 años. Tiene 200 canales, tenemos internet, tenemos una serie de cosas que simplemente entretienen sin necesidad de que la gente agarre un libro. Pero no es que la gente no lea, es que así como ha evolucionado el lector, han tenido que evolucionar los libros. Entonces tenemos que el libro se va adaptando, o lo que se escribe se va adaptando. Yo le dije a Joaquín que íbamos a mencionar la escritura cuneiforme, y así comenzó todo. La escritura cuneiforme, después vinieron las cavernas donde hacían dibujos, y así fue siguiendo, vinieron los papiros. Y cuando surge la imprenta, seguramente alguien dijo, esto del papel, esto se daña, esto se pierde, olvídate, esto nunca va a reemplazar al papiro. El tiempo ha seguido y el papel tiene su lugar y los papiros tienen su lugar en los museos, pero tienen su lugar. Entonces, la creación literaria como tal, la creación de literatura como la entendemos en la literatura, ponemos un ejemplo, si alguien va a leer el Quijote, da exactamente lo mismo leerlo en un libro de papel o en un libro electrónico, porque lo que interesa es el contenido del libro, lo que dice el libro es lo importante. Sin embargo, cuando nosotros nos metemos en la literatura médica o en la literatura científica, en las ediciones científicas, hay una serie de elementos adicionales. Para la literatura, probablemente la gran ventaja del libro electrónico sea la comodidad y sea el acceso inmediato a determinado tipo de material o a determinadas producciones literarias. El libro de papel da una interesante sensación de pertenencia, cosa que escuché esta mañana y que es cierto. Cuando uno tiene un libro digital, uno no tiene nada. Cuando uno tiene un libro, uno tiene algo. Aparte de eso, tiene un cierto elemento de romanticismo de todas las sensaciones que generan los libros, tacto, olfato, etcétera, que son reales y deben tomarse también en cuenta. Sin embargo, las publicaciones científicas son otra historia completamente diferente y tenemos que separarlas en dos grupos. Por un lado tenemos lo que es la publicación periódica, y ayer yo hablaba con Hugo que la publicación periódica, entiéndase las revistas, que son los ladrillos que forman, son los pequeños ladrillos que forman el edificio de la información científica. La información científica viene de las revistas primordialmente, no de los textos. Los textos vienen a ser grandes compendios de lo que inicialmente se publicó en las revistas. Esas publicaciones periódicas simplemente se han ido moviendo al mundo electrónico porque no hay bibliotecas en el mundo que tengan capacidad para tener 80.000 revistas que salen encima una vez cada 2 semanas, que cada una pesa media libra y que se tienen que ir poniendo en un estante para que cuando alguien quiere leer algo tenga que subirse en una escalera a un 10º nivel de una biblioteca para buscar la edición de 1937 de una determinada revista, cuando la puede tener a un clic de instancia. Simplemente pone lo que está buscando, pone el año en que se publicó y aparece la información, una copia exacta de lo que ocurrió. Eso en cuanto a lo periódico, eso nadie lo puede poner en duda y hay un elemento puntual. Lo otro son los textos y los tratados, que eso ya es otra cosa. En el formato digital, los textos médicos no solamente es lo que dicen, sino que comenzamos a agregarle otras cosas. Y el libro médico, en el libro científico, hay 3 elementos básicos por lo cual la publicación electrónica tiene ventajas. Uno es la inmediatez.
otro es la capacidad de verificar fuentes y tercero es el multimedia. Vamos a tratar de utilizar también algunos ejemplos. Lo primero es la inmediatez. Hace 8 años en los congresos comenzó la moda. Nosotros íbamos a un congreso y escuchábamos un artículo de la última ciencia en un determinado tema, pero teníamos que esperar probablemente 3 o 4 meses a que esto fuera publicado en una revista antes de poder usarlo como referencia. Actualmente nosotros tenemos cosas como esta revista que van a ver, la revista médica de Nueva Inglaterra, que nos tiene inmediatamente, el día que se presenta el estudio, nosotros ya lo tenemos publicado. Lo tenemos publicado dentro de este concepto que se llama Online First, en inglés, o primero por vía online. ¿Qué significa eso? El día que el artículo se presenta, nosotros ya tenemos la publicación final, un editorial de manos de un experto y la información de gráficas y todo lo que necesitamos para entender mejor la información. El otro elemento importante es lo que se refiere a la verificación de fuentes. En medicina y en el tema científico es muy importante que nosotros podamos tener acceso a la información correcta de la forma como debe ser. Entonces, nosotros podemos tener, y vamos a poner aquí un ejemplo, un artículo donde tenemos una determinada referencia bibliográfica que nos parece que puede ser interesante, como aquí, por ejemplo, cuando yo toco este número me aparecen las 2 referencias específicamente sin necesidad de tener que ir a otra página de la revista. Eso me simplifica mucho verificar cuál es la fuente que yo estoy utilizando. El tercero de los puntos, y tal vez es más importante, es la posibilidad de utilizar lo que se llama multimedia. Multimedia es utilizar otras formas de comunicación que no son solamente lo escrito para darle mejor comprensión a los temas. Y nada mejor que un ejemplo. Si yo quiero explicarle a un paciente lo que es una angioplastía coronaria, en la cual le voy a poner un stent o una férula intravascular, le tengo que decir, mire, le vamos a pasar un alambre donde después vamos a pasar un globo y dentro de ese globo vamos a dilatar su arteria para que quede abierta, después le vamos a poner una pequeña malla metálica que va por dentro del globo, que cuando uno lo abre, el globo queda abierto y permanece completamente abierto. Ejemplo, esa aplicación probablemente sea más fácil decirle al paciente que esto es un stent donde yo voy a poner el globo, voy a dilatar el globo, voy a bajar el globo, voy a sacar el stent y después voy a poner un segundo globo que tiene una malla metálica, lo abro, quito el globo, me llevo el globo, me llevo el alambre y la arteria quedó abierta. Yo creo que con esta forma el paciente entendió mejor que con todo el ruido de palabras que le dijo, que aparte de que está aterrado, que le van a meter un alambre dentro de las arterias coronarias, yo no sé cómo no sale huyendo cuando uno les dice semejante cosa. Entonces, esto tiene también su punto, porque como ahora todo está inmediato, cuando uno va a dar una conferencia en algún lugar, literalmente hay que dar una conferencia al día, porque como todo el mundo tiene acceso a esto, uno termina la conferencia y alguien levanta la mano y dice, doctor, yo leí un artículo que se publicó hoy sobre lo que usted acaba de decir y eso no es cierto. Entonces, si uno no está enterado, uno no queda muy bien. Es mejor hacer la corrección como es debido. Y después, en esto del multimedia, lo máximo y el objetivo final tiene que ser que los pacientes estén bien atendidos. Y yo les voy a enseñar lo que es el siguiente paso. El siguiente paso ya no es tener un libro, ni 2 libros, ni 3 libros, sino tener una aplicación que incluya muchos libros. Y esto se llama Hipócrates. Esto es el libro que más utilizamos probablemente los médicos como referencia en los hospitales, donde nosotros queremos algo de una enfermedad y entramos en las enfermedades, buscamos cardiología. Yo siempre pongo esos ejemplos no sé por qué. Buscamos una disección aórtica y tenemos aquí las explicaciones de lo que es la enfermedad, cómo se trata, cómo se clasifica. Yo puedo poner aquí, me da incluso me puede dar, si estoy conectado a internet, un resumen del artículo original donde se describió el aneurisma de la disección aórtica, y así puedo hacer múltiples cosas. Puedo ver un vademecum que tengo aquí, donde yo puedo inclusive verificar las interacciones y decir, bueno, este paciente toma, le voy a poner anestesia local, le voy a poner
Miren, cocaína, qué maravilla. Lidocaína. Aparte de eso, le voy a poner otro medicamento que es un analgésico y le voy a poner un relajante muscular que se llama Dantrium, y después le voy a poner un opioide que se llama Buprenex, y ya me aparecieron dos interacciones aquí en la tabla de la derecha que cuando toco me va a decir que Buprenex y Dantrium pueden causar riesgo de depresión del sistema nervioso central. Esto tiene muchísima utilidad. Y si queremos llegar a la máxima utilidad que tiene esto para el paciente, yo le puedo decir que una de las cosas más simpáticas que le pasa a uno es como cuando uno le pregunta al paciente: señor, ¿y usted qué toma para la presión? Dice: doctor, tomo una pastilla redondita, chiquita, roja. Uno le dice: ¿y cómo se llama la pastilla? Ah, yo qué sé, a mí me la pone mi nieto y yo me la tomo. Entonces, esto tiene una función donde yo le puedo decir: espérese, vamos a averiguar. Si su pastilla es redonda y es roja y tiene unas letritas y tiene una línea, probablemente, déjenme conectar mi internet porque esto vale la pena que lo vean cómo funciona. Aquí me conecto. Esto es lo que pasa: si uno no está conectado a internet, está en otro planeta. Entonces yo ya le digo al paciente: ok, tengo una línea larga, esto es rojo. ¿Será que la pastilla que usted toma es esta? Entonces el paciente me dice: es esa, doctor, es esa. Esto ayuda bastante cuando uno está tratando gente. Esto es el nuevo libro. Esto es una aplicación. Estos son muchas cosas. Pero esto tiene su parte mala. Y ya me pasé 2 minutos y antes que Joaquín me regañe se lo voy a contar muy rápido. Les voy a contar la historia de un señor que se llama Okorafu Kobanje. Okorafu Kobanje es un investigador de Somalia que trabaja en el Instituto Wase en una ciudad que se llama Asrama y que descubrió un líquen que tiene capacidades para inhibir el crecimiento de las células del cáncer. Este señor, el 4 de julio, recibió la notificación, después de haber mandado 304 notificaciones de su descubrimiento a diferentes revistas, recibió aceptación de 209 revistas que le dijeron: nos gusta su estudio, se lo vamos a publicar. Una de estas revistas se llamaba la Revista de Farmacéutica Natural y la otra se llamaba la Revista Canadiense de Medicina Natural. El problema con el señor Okorafu Kobanje es que no existe. Okorafu Kobanje fue un personaje inventado por un periodista que quería ver qué tan serio era esto de las revistas. Y todo lo que él escribió lo inventó. No hizo un solo experimento. Se lo mandó a las revistas lo vieron, le contestaron, le dijeron que se lo iban a publicar y que tenía que pagar $3,000 para los gastos de publicación y que con muchísimo gusto. Los errores eran tan grasos como que él había inventado las fórmulas químicas. No era que era una cosa real. ¿Por qué esto es lo malo? Porque esto pasa en una cosa que se llaman revistas de acceso abierto, Open Source Journals. Las revistas de acceso abierto, al ser tan fácil la comunicación, hace difícil la verificación de la calidad de la información. Y eso es lo que se pudo detectar aquí. ¿Qué es lo que hace esto peligroso? Que si una de estas revistas publica todo este cuento y el periodista no hubiera dicho: oiga, yo no existo, esto es cuento, esa información pasa a formar parte de la base de conocimientos que se utilizan para investigaciones, para dar clases en la universidad y para enseñar a la gente. Eso es el lado peligroso de la literatura médica en medios digitales. Es tan fácil que puede ser mentira. Entonces, en resumen, el libro digital es superior, creo yo, es completamente superior al libro de papel para notificaciones científicas, por la inmediatez, por el acceso y la verificación de información y por la capacidad de hacer cosas como esas aplicaciones que vieron funcionando. Pero tiene un lado malo, que es que tenemos que diseñar las formas por medio de las cuales vamos a lograr que se haga la verificación de la calidad de la información, porque de eso va a depender probablemente que se mueran o se salven algunas personas. Gracias.
Hugo me hizo una impresión por demanda del artículo del que él estaba mencionando y es bastante interesante. Es el poder del papel y lo digital. Y enseguida él lo sacó de su vademecum con el que va. Y lo uno no quita lo otro. Muy bien. Gracias, Pablo, por el apunte. Nuestro último ponente es Eduardo Rabasa. Eduardo Rabasa es uno de los fundadores de la editorial Sexto Piso, donde trabaja desde 2002 como editor. Es también traductor de autores como Morris Berman, George Orwell, David Hume y algunos cuantos más. Desde 2010 cuenta con una columna semanal en la sección de cultura del periódico Milenio, titulada Intersticios, y ha publicado reseñas y artículos en diversos medios de comunicación. Su ponencia versará sobre la edición literaria frente a la era digital. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias también a todos los compañeros de mesa. Muchas gracias al Congreso de la Lengua por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en esta mesa. Bueno, sí, como bien dijo Joaquín, mi ponencia tiene como título La edición literaria frente a la era digital. Hace algunos años, durante una conferencia en la Ciudad de México, Miguel Morey contó una anécdota relativa a Michel Foucault. Cuando al filósofo francés le fue presentada evidencia que supuestamente demostraba la existencia indiscutible de ciertas prácticas que podían ser consideradas como de sexualidad infantil, Foucault replicó yendo un paso más atrás, preguntándose qué era lo que se encontraba detrás de esa voluntad de etiquetar y encasillar a la infancia bajo ciertas categorías asociadas a la sexualidad adulta, proyectadas en este caso sobre los niños. En una entrevista, Foucault diría que, cito, ese ha sido siempre el problema que me ha preocupado, los efectos de poder y la producción de verdad. Fin de la cita. En lo relativo al tema que nos ocupa hoy, y que a decir verdad domina buena parte de las discusiones y análisis del futuro del libro, el tema del libro digital, muy a menudo me viene a la mente esta máxima Foucaultiana. La razón es muy sencilla. Si hiciéramos caso al discurso dominante, que se profiere incluso a veces desde plataformas bastante reflexivas y respetables, está claro que el libro impreso está amenazado de muerte y que es cuestión de tiempo para que se convierta en un vestigio pálido que dará paso al futuro, el libro digital. Como veremos más adelante, la realidad actual no necesariamente corrobora esta creencia, pero al parecer eso es lo de menos. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué se asume de manera tan tajante un hecho que en el mejor de los casos es aún bastante incierto? ¿Cuál es la visión que impera detrás de este fenómeno? La fe ciega en el futuro digital se inscribe en un rasgo más amplio de nuestra época y es la adoración de la tecnología como tal, apoyada en la creencia subyacente de que facilita la vida y mejora la existencia. En general, existe una tendencia a asumir que la tecnología está libre de valores, que es una simple herramienta más en la marcha de la humanidad hacia el progreso. Sin embargo, pensadores como Louis Mumford o Morris Berman han demostrado que esto no es así, que la cosmovisión que abraza con fervor las bondades de la tecnología es en sí misma una ideología y que enarbola una concepción específica de la vida y del quehacer humanos. En un terreno ya más cercano al tema de hoy, Walter Benjamin lo esbozó con toda claridad en su ensayo clásico La obra de arte en la época de su reproducción mecánica. Refiriéndose a la aparición de la fotografía y el cine, Benjamin explicaba que, más allá de diferencias específicas respecto a las posibilidades de la pintura y el teatro, respectivamente, las nuevas técnicas modificaban a su vez la percepción del espectador, la concepción del arte del propio artista, e incluso lo llevó más lejos al asociarlo a fenómenos políticos de masas como el fascismo y el socialismo. Aquí lo que debe de quedar claro es que cada formato de reproducción artística contiene en sí elementos distintivos que los hacen diferentes. Y como quisiera exponer a continuación, el caso de los libros impresos y los libros digitales no es la excepción. Sin embargo, quisiera hacer una breve aclaración en el sentido de que lo siguiente hace referencia a la edición literaria o cultural, pues en los campos de libros académicos, científicos, de referencia o de consulta la situación es muy distinta, y no pretendo que lo que me parece que es válido para la edición literaria lo sea también para estas otras ramas. En su ensayo, La edición como género literario, Roberto Calazo argumenta que el principal elemento para entender la edición literaria, es decir,
aquella que no está motivada fundamentalmente por motivos comerciales, es el concepto de forma. La tarea del editor, según Calazo, consiste básicamente en articular dentro de una forma susceptible de establecer conexiones con los lectores todo un entramado de textos, que además deberán de ser presentados de una manera unida y coherente entre sí. Calazo resume de la siguiente manera el oficio del editor literario, mismo que considera que no ha cambiado sustancialmente en los 500 años que nos separan de aquel a quien considera el más grande editor de todos los tiempos, Aldo Manuzzo. Así, según Calazo, el editor deberá tener, cito, la capacidad de dar forma a una pluralidad de libros como si fueran los capítulos de un único libro, y todo ello teniendo cuidado, un cuidado apasionado y obsesivo de la apariencia de cada volumen, de la manera en que es presentado. Y finalmente también, y sin duda no es el asunto menos importante, de cómo ese libro puede ser vendido al mayor número de lectores. Fin de la cita. Entonces, queda claro que la edición literaria guarda relación con un proceso artesanal y que en los distintos pasos del proceso, el editor deberá tomar decisiones cruciales que afectarán de manera decisiva aquello que se entiende como libro. Recurriendo de nuevo a Calazo, esta vez en el libro en el que recoge sus más de 50 años de experiencia editorial, La impronta del editore, encontramos otro concepto vinculado irremediablemente a los libros de papel, esta vez concerniente al diseño de portadas. Si consideramos un universo de millones de libros en competencia por la atención de los lectores, no se puede minimizar la importancia del elemento que a menudo genera el primer flechazo con aquellos lectores potenciales. Aquí Calazo de nuevo introduce un concepto de gran originalidad, que podemos tomar como base para comprender de qué se trata el diseño de los libros: la éfrasis a la inversa. Y cito a Calazo: la éfrasis era el término que se utilizaba en la Grecia antigua para indicar el procedimiento retórico que consiste en traducir en palabras la obra de arte. Ahora bien, el editor que elige una portada, lo sepa o no, es el último, el más humilde y oscuro descendiente de la estirpe de aquellos que practican el arte de la éfrasis, pero esta vez invertida. Por tanto, intentando encontrar el equivalente o análogo de un texto en una sola imagen. Lo sepan o no, todos los editores que utilizan imágenes practican el arte de la éfrasis al revés. Fin de la cita. ¿Qué ocurre con todos estos elementos cuando nos encontramos en presencia del libro digital? Simplemente que en buena medida desaparecen sin dejar mayor rastro. El editor de libros digitales se preocupa de manera casi exclusiva por los contenidos, que evidentemente no se trata de un asunto menor, pero que también, como hemos visto, está muy lejos de ser el único quehacer del oficio editorial. De hecho, la hipótesis esencial que subyace a la predicción del irremediable advenimiento del libro digital consiste en que básicamente para los lectores lo único importante son los contenidos. Si esto fuera cierto, cientos de editores llevarían siglos malgastando sus escasos recursos en presentar ediciones de tapa dura, con solapas, con guardas, cosidas, etc., pues bajo esta lógica son elementos superfluos que no añaden absolutamente nada al texto como tal. No solo eso, sino que para un lector debería significar exactamente lo mismo leer un libro en una edición cuidada que en una fotocopia engarbolada. La evidencia que demuestra la falsedad de este presupuesto es tan aplastante como para convertirlo incluso en algo absurdo. A este respecto, la distinción de Walter Benjamin entre los distintos grados de autenticidad de las obras de arte puede resultarnos útil. Si bien evidentemente un libro impreso también pasa por un proceso mecánico de imprenta, al conservar las características artesanales previamente mencionadas, posee un mayor grado de autenticidad que el digital, que está inmerso básicamente en un proceso automatizado y mecánico. Dejando de lado estas cuestiones más teóricas, ¿qué nos dice la realidad actual acerca de los libros impresos y digitales? Las posturas que vaticinan la muerte del papel por lo general se apoyan en el crecimiento exponencial que ha observado el libro digital en el mundo editorial anglosajón, en concreto en Estados Unidos y en menor medida en Inglaterra. Sin embargo, aquí vale también la pena considerar un par de cuestiones específicas a este mundo que pueden explicar en buena parte este crecimiento. En primer lugar,
destaca la ausencia del precio fijo del libro y el inmenso poder que eso le ha conferido a Amazon, que literalmente vende libros con pérdidas con tal de sacar del mercado a las librerías, y que en cuanto al libro digital se permite ofrecerlos a precios tan bajos que de la misma manera compiten de manera desleal con el libro de papel. Sin embargo, en países como España, Francia o Alemania, tanto Amazon como la venta de libros digitales se mantienen en niveles relativamente menores, y no es aventurado pensar que el hecho de que exista una ley del precio fijo tiene mucho que ver con esta situación. Esta ley funciona como un dique contra la guerra de precios que Amazon ha desatado en los países anglosajones, pues como ya se dijo, su intención es acaparar el mayor porcentaje posible del mercado y reventar a los competidores, cuestiones que en los países con ley del precio fijo hasta el momento no ha ocurrido. Y hay otro rasgo decisivo que es particular al mundo del libro anglosajón, y es el famoso dato de que del total de libros publicados, a lo mucho el 3% son libros traducidos de otras lenguas, el resto son libros originalmente escritos en inglés. Como cualquier editor sabe, el costo de traducción es uno de los costos más pronunciados al momento de publicar un libro, y es impensable incurrir en él para solamente publicar un libro en su versión digital. Así que posiblemente este sea otro rasgo que explica el mayor despunte del libro digital en el mundo anglosajón, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Existe además otra cuestión quizá más importante, y es que los más recientes datos apuntan a que incluso en Estados Unidos el libro digital parece haber alcanzado un tope. En un artículo publicado recientemente en el New Yorker, su crítico de economía, que escribe un artículo de economía en cada número del New Yorker, James Surowiecki, analiza el caso de la cadena de librerías Barnes & Noble y comenta que la división de su aparato de lectura digital, el Nook, supuso una pérdida de $500 millones el año pasado, y que en cambio las librerías de Barnes & Noble habían tenido mayores ganancias que el año anterior. A partir de ese caso, explica que en Estados Unidos las librerías independientes están floreciendo, pues los libreros siguen jugando un importante papel prescriptor, de orientación, y muchas veces ayudan a los lectores a conocer libros de los que de otra manera jamás se enterarían. Si bien en Estados Unidos el libro digital es ya una quinta parte del mercado, Surowiecki muestra que su crecimiento ya no es tan acelerado, y que estudios cuidadosos revelan que gente de todas las edades sigue prefiriendo la lectura en papel para libros que consideran serios. No solo eso, sino que corrobora la intuición respecto a los formatos tecnológicos, pues, y aquí cito el artículo, un estudio de este año encontró que la gente que lee en una pantalla tiende a saltar de un lado a otro y a leer de manera menos intensiva. Y existen varias investigaciones que confirman que la gente tiende a comprender menos de lo que lee en una pantalla. Las diferencias son pequeñas, pero pueden servir para explicar el persistente atractivo del papel. Surowiecki concluye su artículo mencionando más estudios que demuestran que la lectura es una experiencia táctil y que, y lo cito de nuevo, la manera en que un libro se siente y se ve tiene un impacto material sobre nuestra percepción de la lectura. Fin de la cita. Todo lo anterior sugiere que el apocalipsis digital está mucho más lejano de lo que el discurso dominante al respecto pareciera indicarnos. Mi intención no es de ninguna manera afirmar que el libro digital habrá de esfumarse, ni tampoco que no continuará creciendo conforme nuevas generaciones de lectores más habituados a lo digital opten por este formato. Sin embargo, por lo menos para mí es claro que las afirmaciones tajantes en sentido contrario tampoco cuentan con ningún sustento, como demuestra el hecho de que ni en los países con mayor penetración se puede afirmar que el libro digital reemplazará pronto al libro de papel. Dado que el futuro es incierto y las artes adivinatorias lo son aún más, no me atrevo a vaticinar con convicción ningún escenario en particular, pero me parece que lo más sensato por el momento es pensar en que ambos formatos encontrarán alguna pacífica forma de coexistencia. Después de todo, el libro debería ya de haber sucumbido frente a la radio, el cine, la televisión, el internet y otros supuestos verdugos con los que incluso terminó desarrollando relaciones un tanto incestuosas, por lo que no es descabellado que termine sucediendo lo mismo con su actual enemigo, y que cabalguen juntos, cada uno en el lugar y tamaño que iremos conociendo, para permitir a distintos tipos de lectores, según sus intereses y necesidades específicas, decidirse por cuál de los dos caminos habrán de adentrarse
en esa extraña alucinación mental comúnmente llamada lectura. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Antes de pasarle la palabra al presidente de la mesa, y solo por hacer una pequeña aportación, todos los que hemos estado en esta mesa y también en la sesión plenaria de esta mañana hablábamos del futuro del libro, el futuro del libro digital. Yo quiero acabar con una cita de un poeta y dramaturgo francés, Victor Hugo, que decía: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. Seamos valientes. Gracias. Muy bien, agradecerles su viciosa atención. Hemos tenido la oportunidad de conocer en diversos formatos el punto de vista de los compañeros de la mesa. Hay un espacio por responderles preguntas a ustedes. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, favor hacer doble clic en el panelista que quiere que le responda. No estamos escuchando bien. Sí, ¿aquí otro? Sí, mi nombre es Gonzalo Bratal. Quería hacer una pregunta, pero a toda la mesa y no sé quién quiera responder. Era referente al tema de, por ejemplo, lo último que ha dicho Eduardo Rabasa sobre el tema de el público objetivo al que va dirigido todo lo que es los ebooks, los libros electrónicos, porque digamos, ahora hemos visto que los libros tienen muchas capacidades, tienen mucha capacidad de producción, por eso todo Daniel nos ha explicado cómo funcionaba a nivel médico, que realmente es una herramienta maravillosa, pero también hablamos del tema de la propiedad, porque realmente yo personalmente veo que el libro electrónico pierde la capacidad de propiedad, digamos, porque por ejemplo, no sé, un ejemplo, yo tengo un libro del año 1800 sobre la guerra de Austerlitz, pero yo no sé si un libro electrónico, ahora mismo yo si lo compro, voy a poder leerlo dentro de 10, 20 o 30 años, o si lo voy a poder dejar a mis hijos o a mis nietos, porque toda la tecnología evoluciona y yo creo que por lo menos comparándonos con lo que ha sucedido, por ejemplo, con el cine o la televisión, que las tecnologías han cambiado, pues por ejemplo, VHS ha sido sustituido por otros medios, pues realmente nos encontramos que ahora mismo se puede adquirir un libro electrónico, pero realmente se encuentra uno que posiblemente ese libro no sea más volátil que antes. Entonces quizás eso hace que este tipo de libros sea necesariamente para un público objetivo más definido. Por ejemplo, más de investigación, más de desarrollo, pero por ejemplo una persona que quiere tener su libro, a lo mejor le interesa más tener el propio libro físicamente en papel. ¿No han pensado a lo mejor en qué tipo de público objetivo tiene cada uno de los productos que están desarrollando? Yo creo que cada libro encuentra su lector y cada lector encuentra el formato en el que quiere leer. No todo es exactamente igual. Por ejemplo, en mi biblioteca una de las partes interesantes es todos los libros de sexto piso que están ahí metidos, pero llegan con mucho esfuerzo a Colombia y me toca a veces ir a Guadalajara a la feria para conseguir las novedades de ciencia ficción, tienen cosas muy buenas y todo. Mientras que en el otro dispositivo yo tengo cosas que pueden ser mucho más rápidas. Ahora bien, de lo que hablaste es de algo que es bien importante. Todo el tiempo se habla de los derechos de los autores, hay derechos de los lectores y no podemos dejárnoslos quitar. Es decir, el libro que representó parte de mi familia, que era de mi abuelo, que pasa luego a mi padre y que después yo le heredo a mi hijo, ese tipo de cosas no son alienables, son derechos del lector.
y los derechos del lector muchas veces se convierten en derechos de permanencia de la cultura. Imagínense por un segundo lo que hubiera pasado si el gobierno de Franco en España hubiera decidido acabar con las obras, borrándolas de los sistemas donde las personas podían leerlo. Ahora solamente conoceríamos a Lorca por algunas personas fuera que hubieran tenido y hubieran guardado las cosas. De ahí viene la frase: los capitalistas acumulan, los piratas archivan. Y ese tipo de cosas son bastante interesantes porque esa es la gran pelea ahorita. No es simplemente cambiar el formato, es cambiar un chip y cambiar una forma de entender cómo como sociedad vamos a seguir accediendo a la información y a la cultura. Y yo creo que la pelea no es tanto de si los guardo en papel o los guardo en digital, es cada uno de estos elementos va a tener su propio espacio. Fíjate que si adoras un libro, lo puedes imprimir por demanda, puedes hacer una cantidad de cosas en este momento que existen, pero para eso tenemos que tener derechos como lectores. Buenas tardes, Jessica Zamudio de la provincia de Bocas del Toro. ¿Consideran ustedes que se puede lograr que las personas lean más a través de los libros electrónicos o de los libros impresos? ¿Y cuentan con alguna estadística o encuesta o tabla de registro en donde evalúe la lectura electrónica versus la lectura impresa, tomando en cuenta que no todas las personas contamos con computadoras o mucho menos con el internet, poniendo como ejemplo Panamá, según la posición geográfica que tenemos, el relieve, todos no contamos muchas con computadoras ni con internet? ¿Consideran ustedes el avance de la era digital? Sí, hay un punto importante en lo que mencionan y va también con respecto a la pregunta anterior. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene computadora, entendamos que tampoco existe una posibilidad real para ofrecerle a personas que viven en áreas lejanas o en áreas remotas, ofrecerle una biblioteca donde tengan gran cantidad de libros accesibles para ellos. Entonces, si quieren acceder a esa información, habría que evaluar muy bien qué es preferible: tratar de llevarles los libros impresos para que lo lean o darles acceso a esos medios electrónicos para que ellos puedan acceder a la información, bajar un libro y leer el libro que ellos quieran en un momento determinado. Con respecto al otro punto, es que los lectores buscan lo que mejor le acomoda, exacto lo que dice Pablo. Yo puedo poner el ejemplo de mi hija tiene 17 años, le encanta leer, pero ella, si yo le doy un libro en papel, me dice: no lo hay en Kindle. Porque para ella, su manera de lectura fue desde pequeña. Ella, cuando tenía 12 años, le regalamos su primer Kindle y ella ha leído prácticamente todo del Kindle. No significa que ella no lea también libros de papel si uno se lo da y si no hay la versión Kindle, pero ella prefiere esa versión para tenerla con ella todo el tiempo. Entonces también es un tema un poco cultural y generacional. Decía Arturo Pérez Reverte en alguno de sus escritos que para él lo importante es que la gente lea. Si quieren leerlo en papel, en pantalla o en lo que sea, que lean. Si la gente lee, obtenemos el beneficio. Que cada quien lea lo que le gusta. Yo quería añadir las dos preguntas. La primera, sí que es verdad que es una inquietud que ha mostrado la persona que ha preguntado, es real. O sea, realmente, cuando nosotros que estamos trabajando con tiendas que incluso tienen, lo que decía antes, ecosistemas cerrados, tú compras en esa tienda, tú tienes tu biblioteca en esa tienda y lo puedes leer en las distintas aplicaciones para teléfono, la aplicación Reader, el dispositivo de lectura, las tablets, todo vinculado a esa tienda. ¿Qué pasa si esa tienda cierra un día? Yo voy a perder toda la biblioteca, eso está clarísimo, es un gran riesgo. Está pasando. Por eso la gente cada vez tiende a querer fiarse de algunas tiendas y de otras. No hay que mirar muy bien qué opción elige uno cuando crea su biblioteca, porque en muchas de ellas, como utilizan ficheros propios, es decir, un fichero concreto, una tipología de fichero que no es la estándar, y DRMs, que son sistemas de seguridad del archivo, donde se ha protegido el archivo propios, que no son estándar, acaba resultando que si yo un día esa tienda cierra, o por ejemplo, que puede pasar, la vida es muy larga, yo pierdo la biblioteca entera. Y no solamente hace falta, imaginemos incluso que trabajamos con una tienda o tenemos la biblioteca en una tienda estándar, ¿no? Que yo puedo pasar de un ordenador a otro, de una aplicación a otra. Si eso ocurre, igualmente el fichero estándar que hoy es el pack, de aquí a 2 días puede ser otro,
Y si o yo tengo una herramienta que me convierta en el futuro todos esos EPUBs en otro fichero, o la biblioteca tampoco la podré leer si nadie... Es decir, yo entiendo la inquietud, por eso muchas veces se están creando tiendas diferentes donde no vendes el contenido, sino que accedes, das una licencia de acceso, pagas una cuota y lees mucho contenido. Tú sabes que esa tienda siempre tendrá actualizado el tipo de fichero, pero pierdes la posesión del archivo, y eso es una cosa que hay que aprender, porque no todo el mundo quiere perder esa posesión del archivo, ¿no? Es una decisión, por eso cada lector. Y las bibliotecas públicas también. O sea, la ventaja es que siempre tendrán el fichero actualizado, con lo cual, pero también es lo mismo, no poses el archivo, es como un alquiler, ¿no? Si la gente está dispuesta a eso, no tendría que sufrir, pero si quieres tener la propiedad, es probable que haya problemas a 20, que mucho menos, 10 años, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y después, a la pregunta si se lee más, nosotros cuando hablamos con librerías, por ejemplo con Barnes & Noble, que tenemos es una de las cadenas con las que trabajamos, sí que te dicen que han estudiado lo que leía la gente antes en papel solo, y esos mismos lectores sí que compran más unidades. Las unidades las compran más, pero como el precio del libro electrónico está ahora entre 40, 50, 60 más bajo que el papel, la facturación de la editorial y de la tienda es menor en general, no compensa las unidades de más lo otro. Pero la pregunta, ¿se lee más? Sí que se compra más, porque se compra por impulso, y además no compras solo desde la web, desde el ordenador, puedes comprar desde aquí, desde el teléfono, en cualquier momento, y compras más porque es más barato. Pero el tiempo que uno dedica a la lectura, ese es el reto de todos, que la gente pueda leer más. Lo que pasa es que competimos con tantas alternativas de ocio, que es lo que habrá que averiguar, ¿no? Si se consigue que se lea más. Desde luego, comprarse, los lectores que están comprando en digital están comprando más unidades, sumado digital más papel, compran más que antes. Eso lo dicen todas las tiendas que trabajan con papel y digital. Habrá que ver si después se lee, si este contenido se está leyendo o no se está leyendo. Yo quisiera meter algo ahí también. Resulta que no todos leemos igual, y ahora la tecnología lo que nos ha dado después de Gutenberg es la capacidad de entrar a lectores ciegos con audio, a personas que tienen dislexia con video y con otras formas de comunicación que pueden hacer las cosas mucho más fáciles. Piensen que los territorios no son geográficos. No sigamos pensando en distribución del libro, pensemos cómo podemos hacer que la discapacidad sea una cosa olvidada, y pensemos que vivimos en países de América Latina donde todavía el analfabetismo es bastante alto, pero los chicos están cantando canciones de Pitbull. Ahí yo veo una oportunidad de ser bilingües, y no le dejemos esto a Sony, no se lo dejemos a las corporaciones musicales, sino que entendamos que esto es una rienda que tenemos que tomar. Y esta forma me lleva a recordar a Howard Besser. Howard Besser es el director de archivística de NYU, la Universidad de Norteamérica, y cuando él estuvo en Bogotá hablándole a libreros, les decía: en el pasado nosotros trabajábamos en archivos salvando el material, la única copia que teníamos. En el futuro, los archivos en las bibliotecas se tienen que manejar con libertad de copia ilimitada, porque es la biblioteca, porque es el ciudadano el que sabe para qué formatos quiere. Si no, pregúntense todas las películas de Betamax que han pasado a Video 8 o que han pasado a DVD o que están teniendo en formatos digitales. Y este tipo de cosas son las que nosotros debemos poder hacer, porque a veces no son las editoriales, es simplemente que nadie le interesa mantener vivo ciertos autores, y eso se va a encargar la gente. Entonces nos devuelve al mismo punto, nos toca volvernos un poquito más capacitados y capaces en defender estos futuros digitales. Hay un punto, lo que menciona Arantxa de qué pasa si uno tiene una biblioteca completa en formato digital y la empresa quiebra, uno pierde toda su biblioteca. Eso se aplica también. ¿Qué pasa si yo tengo una maravillosa biblioteca de 8.000 volúmenes o 30.000 volúmenes en mi casa y tengo un incendio? Perdí toda la biblioteca. O sea, al final eso puede pasar en cualquiera de los formatos. Lo verdaderamente importante, y es tal vez a lo que debemos llegar de conclusión de todo esto, es lo importante es estimular la lectura, que lean como quieran. Si quieren leer de papiros, busquen la edición en papiro y léanla. La quieren leer en braille, consigan una edición en braille y léanla, pero que lean. Eso es lo que tenemos que inculcar. Creo que, no sé, me colé. Primero, felicidades a todos. Realmente, hablando de Sony, siento que hemos estado en un concierto en el Carnegie Hall con
con todos ustedes, muchas gracias. Voy a hacerle doble clic al doctor Pichel. Realmente sí quedé un poquito preocupada con la última anécdota que nos contó del doctor Falso, que por suerte pues él lo dijo, pero me imagino que como él debe haber muchos hechiceros, brujos, que cuando te metes en internet pues te hablan de falsas medicinas, de cosas que realmente uno puede pensar que tomándote un ajo en la mañana se te va a curar el cáncer o cosas así, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos saber que lo que estamos leyendo en internet, sobre todo de medicina, que es lo que ahora mismo me preocupó, porque bueno, los padres y los primos y los tíos se enferman, entonces hay tanta información importante y vital que cómo yo puedo saber que esa información realmente viene de un lugar serio? Porque si esta revista hubiese aceptado, o este montón de revistas hubiera aceptado al famoso médico, yo hubiera dicho, ah, bueno, esto viene de una revista seria, así que le voy a poner atención. Pero ese no es el caso. Entonces, ¿cómo puedes proteger? Yo me puedo proteger de gente inescrupulosa que está en internet. El punto tal vez sea que lo que esto nos tiene que enseñar es que uno no se debe creer lo último que lee. El último cuento que le echan a uno no necesariamente es lo correcto. Entonces, la recomendación para los pacientes, para el enfermo, cuando le dice a uno, no, es que yo leí en internet, ya uno se pone en guardia. Uno dice, a ver con qué locura me viene este. Porque en internet se lee todo tipo de locuras. Entonces, lo que uno trata es de orientar a la persona a ciertos sitios donde hay una revisión sistemática, que pertenecen a organizaciones serias, a clínicas reconocidas, que tienen segmentos tanto en español como en inglés, donde la información ha sido filtrada, ha sido evaluada y lo que se ha puesto es lo que tiene utilidad realmente para la persona que va a tener acceso a ella. Lo principal es tal vez asesorarse un poco antes de creerse la última locura que uno lee. Yo siempre pongo el ejemplo de todo este montón de cosas que nos anuncian para perder peso, para las típicas cosas, para perder peso, para que se quiten las arrugas, para que salga de nuevo el pelo y para la impotencia. Son básicamente las 4 cosas para las que todo siempre tiene que servir. Algo tiene que servir para eso. ¿Saben qué? Antes de creérselo, verifiquen en otro lugar. Si la persona que les está ofreciendo un medicamento para perder peso les dice, revísalo en internet, y le dan una dirección, que la única información que existe en internet es de la gente que vende el producto, eso es sospechoso. Busquen información en otros lugares. Inclusive los médicos tenemos que tener cuidado con eso, porque también le pueden meter a uno gato por liebre. Entonces, lo importante es buscar qué tan seria es la fuente. Entendamos que no, la información que se publica en una revista médica no es información para el paciente, es una información que muchas veces es algo, un reporte preliminar de algo que todavía no se ha validado correctamente. Entonces, por eso es que los pacientes deben buscar información en los sitios que son diseñados para pacientes, porque esa es la información. Es como que yo me quiera meter mañana a tratar de averiguar algo del espacio metiéndome en un sitio donde se meten los ingenieros de la NASA. ¿Quién sabe lo que encuentre? Y quién sabe cómo lo interprete, porque no tengo la base de conocimiento necesaria para entenderlo. Entonces, eso es lo importante. No le crean a cualquiera que trae un pin que dice, pregúntame, ¿quieres perder peso? Pregúntame por tal cosa. Eso como que no suena muy serio. No caigamos en ese error. Aló. Sí, buenas tardes. Bueno, básicamente lo que quería del panel era que nos dieran un par de consejos sobre el tema de la investigación. En Panamá, pues, pasaron ya la ley 30 que se activó de la acreditación. Se está pidiendo mucho sobre el tema de la investigación y la innovación, tanto en el campo científico como en el campo social, y bueno, literario no es la excepción. Pero es muy difícil cuando uno está haciendo investigación conseguir revistas indexadas y fuentes que sean reales, ¿no? Con todo este tema de la piratería que mencionaron esta mañana en la sección de España, que hay casi un 70%, acá pues en los países que están en su desarrollo se hace difícil
las librerías no están actualizadas y no hay referencias nuevas para sustentar las investigaciones que uno tenga de cualquier tipo. En el tema médico particularmente puedo poner el ejemplo de que existen bases de datos manejadas por, y son tal vez la más seria del mundo, por el Instituto de Salud de los Estados Unidos. La Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos tiene un servicio particular de consulta donde únicamente tienen revistas que están indexadas por el Index Medicus tradicional. No es cualquiera que va a publicar ahí. Entonces, si ustedes buscan en Google, probablemente van a encontrar mucha más información que si entran en PubMed y buscan información en PubMed, donde están las revistas indexadas con una serie de parámetros para saber si es o no cierto lo que están diciendo. Eso es lo que se refiere al aspecto científico. No sé si hay alguien más que pueda hacer algún comentario sobre eso. Yo creo que lo que has dado es precisamente en el clavo y que responde a la anterior pregunta. Tenemos que enseñarle a la gente no tanto a aprender, sino a buscar. Y buscar es seleccionar una cantidad de fuentes y no quedarse con una. Recuerden que la Tierra era plana y hubo muchos libros sobre eso y esa era la verdad. Y algunos decían no, la cosa no es así. Y resulta que ayer aprendí que los libros colombianos se tenían que imprimir en Francia, porque el permiso de impresión estaba en Francia y por eso los colombianos decidieron revolucionarse. Entonces, no volvamos a caer en una única fuente. Si tenemos todo esto, nos toca empezar a aprender a buscar. Y por eso les digo, ojo con los chicos, porque ellos lo que tienen que hacer es eso, y ver la respuesta de la derecha y la izquierda. Un estudio muy interesante que salió también en el New York Times en estos días, decía que la gente ahora se suscribe a canales de cable y ve películas y programas que dicen lo mismo que ellos piensan. Y después compran periódicos que dicen lo mismo que ellos quisieran oír escrito en el periódico. Y por supuesto compran libros que vuelven y dicen exactamente lo mismo. Y los del otro lado también. Lo que nosotros tenemos que aprender es a dialogar y a ver las cosas desde distintas perspectivas. Y eso es lo importante. La investigación no es un tema académico, es un tema para la vida diaria. Así tú no te enfermes, sino todos tus familiares. Buenas tardes, soy Luz Riera de la Universidad de Panamá y comparto la preocupación que manifestaron anteriormente sobre el acceso que tienen muchas de las personas al uso de las computadoras, especialmente el internet, porque la computadora por sí sola pues tiene lo que la persona ha ingresado en su computadora. A mí me preocupa el acceso que puedan tener todas las personas al conocimiento. Como profesora, eso es lo que más me interesa. Claro, respetando el derecho de autor, nos encontramos en una situación de que muchas veces los estudiantes no pueden comprar los libros que nosotros recomendamos para usar en las clases. Entonces, ahí entra que aquí en Panamá el método que han utilizado los estudiantes ha sido el de fotocopiar, ¿no? Que recuerdo que cuando hacía una maestría en Estados Unidos, también nos entregaban un paquete de fotocopia cargado de diferentes artículos publicados por distintos autores, y en base a ese paquete de fotocopia que comprábamos, teníamos la base para partir en el estudio aparte de los libros que teníamos que investigar. Entonces, por lo menos tuve la experiencia en la Universidad de Texas, que en cuanto a la publicación de libros de literatura hispanoamericana, allí de cada ejemplar que se publicaba en cualquier país de Latinoamérica, ellos tenían un ejemplar. Y me pregunto si hay la manera de que pudiéramos tener ese acceso a nuestras universidades, en las bibliotecas, a un ejemplar de cada edición, tanto electrónica como impresa, para tener en cada biblioteca, para acceso de los estudiantes, para que puedan leer tanto literatura como la información necesaria, sin perjuicio para los autores en su derecho de autor, ¿no? Así que, bueno, les dejo la inquietud. Sí. Bueno, a ver, gracias. Si me
Hay aquí un stand del Grupo Prisa que tiene un suplemento que se llama Babelia. En ese suplemento hay un artículo de un famoso escritor que se llama Muñoz Molina. Y él decía dice en ese artículo que él duda mucho de la importancia de congresos así como este, ¿no? de la lengua. Entonces él menciona que seguramente iban a escuchar aquí datos hablando de la importancia del español, que lo hablan 500 millones de personas. Entonces él dice que la importancia no está en el número de la gente que lo puede hablar, sino la alimentación que puede tener esa gente de contenido. Y dice que el principal enemigo del español no es el inglés, sino que lo es la pobreza y la falta de educación. La pregunta que usted hace es una pregunta muy importante, el acceso a la información. Y yo creo que este punto lo deben resolver nuestros gobiernos. Y nosotros hacemos todo lo posible para poner al servicio de la sociedad esos conocimientos en el formato que sea papel, sea electrónico, da igual. Pero lo más importante es que nuestros gobiernos, en definitiva, asuman esa responsabilidad y la información que necesitan nuestros niños la deben suministrar. Esa es la contestación que yo le puedo dar. Nosotros hacemos todo lo posible como para que esos conocimientos ponerlos al servicio de la gente de la mejor manera posible. Sí, yo también añadir aquí esa preocupación que de hecho la tenemos todos seguro aquí en la mesa. Nosotros, yo te pongo el ejemplo de lo que hemos hecho con las bibliotecas. Sirve universitarias, en este caso nos hemos centrado más en las públicas, por una cosa que tiene que ver con lo que acaba de decir Hugo, de que está promoviendo este tipo de iniciativas el Estado, por ejemplo en el caso de España de momento. Y también estamos hablando ya con Chile, con México, etc. Fundamentalmente la preocupación porque el contenido llegue y que se pueda leer, lo pueda leer mucha gente que no puede gastar dinero en comprar el libro, lo hemos tenido desde el principio de la creación de la empresa, de Libranda, y hemos trabajado muchos años con los editores para conseguir articular modelos para que las bibliotecas compren los contenidos, o los licencien, que no los compran, ahora explicaré, y los pongan a disposición gratuita del público, de todos los lectores que estén escritos en la biblioteca. Entonces, por ejemplo, ahora lo que mencionaba antes del proyecto, macro proyecto que vamos a hacer en España, en las bibliotecas de España, lo que vamos a hacer es, se ha creado una plataforma donde las bibliotecas van a ver todos los libros de los editores, todos los que tenemos, porque la mayoría, el 80% de los libros están disponibles para bibliotecas, van a poder decir, yo quiero comprar este ejemplar, o dos de cada ejemplar, en función de cuánta gente quieran que lea en cada momento, y el usuario de la biblioteca irá con su carnet y desde su casa, desde el ordenador, desde un iPad, desde un teléfono Samsung, Sony, me da lo mismo la marca, desde todos, accederá a la aplicación de la biblioteca y dirá, yo soy usuario, pondré mi código de usuario de biblioteca y ya podré acceder a todo el catálogo de lectura. Para evitar que todo esto tenga sentido económico para las editoriales y los autores, evidentemente se hace mediante licencias. La biblioteca comprará una licencia, leerá durante un periodo de tiempo una serie de gente, usuarios, y cuando caduque esa licencia comprará otro libro, porque como hemos dicho hay que respetar el derecho de autor y el trabajo de los editores también. Entonces, haciéndolo así, que es lo que vamos a hacer en España y en otros países de Latinoamérica dentro de poco, es fundamental, porque de repente toda la gente que no podía comprar libros va a poder. Eso sí, hará falta, en un momento concreto hará falta la conexión a Internet. En el momento en que el usuario quiere coger el libro, hará falta la conexión a Internet, pero una vez ya tiene el libro dentro de su ordenador, eso le será un segundo, hará falta la conexión. Después, cuando él viaje con su iPad, con su e-reader, con su pequeña tableta, con su teléfono, lo que tenga, el dispositivo que tenga, ya no hará falta conexión a Internet, porque está todo en la nube y cuando yo abro el libro aquí, se descarga. Con lo cual ya nunca se descarga sin que necesite estar todo el tiempo conectado. Muy importante. Con lo cual sí que habrá un segundo de conexión, pero después ya no hará falta conectarse.
todo se ha hecho así, todo este sistema se ha hecho así para evitar eso. En lugares donde no hay conexión, hombre, si nunca hay conexión no se podrá hacer, lógicamente, pero si hay alguien que tiene oportunidad de conectarse en un momento, sí podrá tener los libros gratuitos, financiados por el Estado, obviamente, no es que sea gratis el libro, es que el Estado ha invertido en la educación. Sugata Mitra en India ha demostrado que los niños hasta los 10, 11 años, si se les deja en grupo y con un computador con acceso a internet, se pueden autoeducar. Él está haciendo proyectos en todas partes del mundo en este momento con apoyo de gobiernos de los Estados Unidos, de Inglaterra, y es muy bonito. Si no conoces el caso, busca Sugata Mitra. Y lo más interesante que él muestra es que son chicos que no tienen un computador cada uno, sino un computador para varios. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, en mi casa había un único televisor y yo tengo buenas memorias de los partidos de fútbol que yo detesto por mi papá, por mis hermanos, por lo que hacíamos en grupo. Pero ahora que cada uno tiene su aparatito para ver sus cosas, yo no sé cómo van a ser dentro de 20 años las celebraciones familiares. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender, no es uno a uno, es uno a muchos de pronto la solución que tenemos. Y eso es algo importante, aprender a compartir. Y como para poner un poco más delicado y que entendamos la importancia que tiene todo lo que se ha hablado acá, yo creo que para todos los que vinimos de otros países fue una agradable sorpresa que nos entregaron en el aeropuerto un papelito que decía: si te pasa algo por 30 días, te damos servicio de cobertura médica gratis, porque en Panamá te cubrimos. Imagínense que yo termine en Chiriquí con estos pelados, o cualquiera de los editores que está acá termine allá y le tengan que hacer un procedimiento quirúrgico y el único acceso que ha tenido el médico ha sido el artículo chimbo que se distribuyó por todas partes y que llegó en una fotocopia. Lo que necesitamos es entrar. Y el siguiente problema que no está en estas mesas es cuánto estamos pagando en América Latina por el acceso. América Latina tiene los accesos a internet más caros del mundo en algunos casos, y eso nos toca revisarlo y nos toca empezar a entender que esta es una pelea social. Lo que está pasando ahorita no es simplemente de la forma del libro o la tipografía, es una forma de vivir en los próximos 30 años en este continente que se llama Latinoamérica, y por eso necesitamos que ustedes, más que usuarios, sean ciudadanos digitales, y un ciudadano digital tiene que acceder a esto. Ya me di cuenta que están en municipios digitales acá, que es otro evento que no han hablado, pero es bien bonito que ya se metan por ahí, porque el activismo es parte de estar informado, de ser capaz de investigar y de todo lo que estamos viendo, que es la lectura. Muy bien. Quiero agradecer de manera especial a mis compañeros de mesa. Fue un honor haber compartido. No me llevo un dato, la verdad me llevo muchos metadatos. Para mí es muy revelador lo que se está compartiendo. A ustedes gracias por su paciencia y fue un honor también tenerlos en esta mesa.